Estamos esperando novedades también desde lo que será o no su declaración indagatoria. Veremos si ejerce su derecho de defensa. Y para meternos un poco en la psicología de los personajes, estamos en comunicación con Enrique de Rosa, que es psiquiatra y psiquiatra forense. Además, Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte siempre. 8 AM, ¿cómo estás? Buen día, Marina, Débora, Luis, ¿cómo les da? Buen día, gracias a ustedes por llamarme. Buen día. Bueno, la verdad es que cuando pasan estas cosas, viste, a uno la capacidad de comprender se le vuelve más limitada que nunca. ¿Qué hay en la psiquis de estas personas que consumen esto, ¿no? Que consumen pornografía infantil? Bueno, en este caso concretamente son clientes de una red de trata que involucra a menores. ¿Cómo empezamos a desandar este camino? Ayúdanos. En principio, empezar a no pensar que estamos hablando de personas con una enfermedad, con un trastorno de personalidad, con una patología en su personalidad, con aspectos sociópatas, psicópatas, pero que básicamente son criminales. Básicamente es una organización criminal. Y eso uno no lo tiene que perder de vista, porque después nos confundimos mucho con términos de pedófilos y abuso, corrupción, y es toda una gran masa que es la misma, de la cual emergen diferentes formas, pero como comentaba Débora recién, quizás lo más aterrador sea que estemos hablando de un crimen que al menos tiene, o este grupo al menos tiene, más de 20 años de existencia. Entonces, el gran punto es que son personalidades que no solamente han evolucionado patológicamente en el tiempo, si se quiere, en su personalidad, sino que han gozado de una impunidad fenomenal. Y entonces una de las características centrales de estos sociópatas, en realidad, es que se creen totalmente impunes, que gozan de instrumentos de poder y de protección enormes, con lo cual pierden la conciencia de delito, y todo lo que están haciendo pasa a ser, por un lado, para algunos un negocio, es un gran negocio, porque estamos hablando de pornografía infantil, abuso de menores, trata, es decir, trata, para que la gente nos entienda, es venta de niños, captación de niños, es sometimiento a la esclavitud, y todo eso, en alguna medida, tener la capacidad, o la falta de capacidad, de poder distanciarse y tomar al otro como un objeto, ¿no? ¿Sabés qué impacta? No quiero hablar por todos, ¿no? Pero me parece que nos pasa a muchos esto de sentir o tener conciencia de que convivimos con estos monstruos, ¿no? Porque una persona que hace más de 20 años trabajaba en una empresa, que, digamos, tenía un trato habitual con un montón de gente, organizaba las tribunas de Gran Hermano, convivimos con esta gente. Sí, absolutamente. Ustedes recordarán el caso hace unos años de un médico de un hospital muy importante de Buenos Aires, en el cual, si bien la causa era pornografía infantil, hace mucho tiempo sabemos que la pornografía infantil es abuso sexual infantil filmado o fotografiado, ya que lo que se llaman, ese fue el caso y es el caso de muchas otras causas similares, son los llamados rings o anillos, le llaman anillos pedófilos, suponiendo que la pedofilia es un sinónimo de abuso sexual infantil, pero son grandes anillos de los cuales parte del comercio es la trata de material digital respecto a esto. Y esto era un médico de un hospital o bandas o grupos organizados perfectamente con gente que por fuera de eso desempeña tareas, hasta diría, de cierta importancia, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estas líneas clarificando un poco el tema para entender un poco más qué puede estar pasando en la cabeza de esta gente, cosa muy complicada. Muchas gracias. Por favor, que tengan un muy buen día. Muy bien, bueno, nos vamos directo al móvil. Está allí Jan Libares, quien consiguió la declaración del día del imputado Corazza. Jan, volvemos a vos para ver si hay novedades sobre si va a declarar o no. Bien, Marina, estamos aquí trabajando en los tribunales, obviamente, Juzgado Correccional y Criminal número 48. ¿Sí? Y lo que podemos decir en este momento es que todavía no comenzó la declaración de Marcelo Corazza, ¿sí? Porque ya había un imputado, Andrés Charpenet, ¿sí? Es uno de también los principales indicados. Y para que ustedes puedan comprender la mecánica, pudimos leer el requerimiento de la causa que dictó el juzgado con el fiscal y el juez a cargo. Para darle un poco de contexto, yo sé que es aberrante hablar de todo esto que ustedes mencionaban recién, pero para que se den una idea, un episodio solo voy a marcar, para graficar un ejemplo. Angelotti, quien es indicado como ser el jefe de esta organización, que aparentemente no tiene a estos 4 imputados, sino mucha gente más,
Mediante chats, remontémonos al año 99, 2000, 2001, se utilizaba aquel conocido MSN, era un servicio de chat que, como decía Gustavo Carabajal hace un rato, se usaba en cibercafé o alguna persona que tenía la posibilidad de tener acceso a internet en su casa. Captaba a estos chicos, vinculaba encuentros aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cercanos a una plaza, siempre en el órgano público, los invitaba a su camioneta 4x4 y allí practicaba un abuso sexual sobre ellos. ¿Qué edades, Ese es solo qué rango un de edad ejemplo. estamos hablando? 11 a 14 años. Y ahí comienza, Débora, todo un universo de tipologías que yo les podía comentar. Este hombre es de Misiones. Entonces Angelotti viajaba a Oberá, convencía a chicos, los traía a Buenos Aires y aquí, voy a utilizar un término muy feo, pero los distribuía en un portfolio de personas. Consumidores, claramente, de pornografía infantil, y en eso entra el abuso sexual, porque en las declaraciones de víctima 1, víctima 2 y víctima 3 hablan de sexo oral, de abuso sexual con acceso carnal, de tocamientos, todo lo que implica la aberración de un... Sí, estas 3 víctimas escucho. denunciantes son víctimas que fueron abusadas. ¿En qué tiempo histórico, digamos? ¿De cuándo estamos hablando? Del año 99 hasta por lo menos lo que dice esta causa es hasta el 2003. Bien. Uno de los principales denunciantes se acercó a la Protex, que es el organismo, algo así como la Procunar que mencionamos en el último tiempo del narcotráfico, pero esto por delitos sexuales. Hoy esa persona tiene 35 años. Claro, sí. ¿Sí? Para que ustedes entiendan. Y a lo largo de estos 20 se procesó años, durante un tiempo. ¿hubo denuncias previas que no se tomaron en cuenta o nadie se animó No tenemos o se conocimiento atrevió? de esto. A ver, Gustavo, Bueno, quizá, sí, perdón, sí. Gustavo, Ahora- quizá nos estás... ¿hubo denuncias previas, Gustavo? Perdón, que lo suma Gustavo Carabajal, perdón que no avise al piso. El tema, Débora, Marina, Luis, es que cuando las víctimas sufrieron los abusos, eran menores, vulnerables Claro. y en una situación de relación muy distinta de poder con aquellos que los sometían al abuso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La ley contempla que la prescripción de los de abuso infantil pasa o no se concreta debido a esta relación de diferencia de Yo poder recuerdo que se empezó a discutir una Caso nueva Piazza. ley en el caso Grassi. y Piazza. Y Piazza. Piazza. La imprescriptibilidad, dicen ustedes. Exactamente, la reforma del artículo 63 del Código Penal data de 2011, por eso se llama Ley Piazza. Se prolongó lo que es la prescripción de del abuso infantil, porque el chiquito, cuando resulta víctima de ese abuso, no completó Estamos su hablando de desarrollo. Roberto Piazza, ¿no? De Roberto Exactamente, Piazza, sí, el a quien modista. entrevistamos hace poco. Ahora, Por volvamos eso, al... Sí. pasó durante mucho Claro que tiempo sí. hasta que se concretaran las denuncias, cuando las víctimas desarrollan su adultez. y madurez. Volvamos a este caso y al gran trabajo de Jean Libares, justo en el momento en que lo trasladan de un lugar al otro. Jean Libares le pregunta por su inocencia a Corazza. Pongamos ese momento, por favor, que es una de las noticias del día. La imagen ustedes ahí lo pueden ver, con un buzo, capicha camuflada. Vamos a tratar de hablar. Corazza, ¿sos inocente? Soy inocente. Bueno, Jan, ahí claramente te dice soy inocente. La pregunta es, por los casos que vos estás contando, el testigo 1, el testigo 2, el testigo 3, al que hiciste referencia, son datos que lamentablemente sucedieron tiempo atrás, ya aclaramos lo de la imprescriptibilidad. ¿Hay algún otro caso que pueda sumarse más cercano en el tiempo? ¿Tenés esa información? Sí, Sí. sí. Entre el imputado Angelotti y Charpenet, 19 de enero de 2023. Un chat, mensaje de texto, tenemos la imagen de Charpenet, es verdad, me lo aporta Fabio Soria, fue el primer imputado que encontramos aquí, pasadita a las 7 de la mañana, único medio de la Nación Más, en instantes lo van a ver. Ese hombre que van a ver en imagen, Charpenet, está sindicado que el 19 de enero de 2023 tuvo un diálogo con Angelotti, el jefe de esta organización, en el cual le dice, y voy a utilizar un textual aberrante, Sí. lo quiero todo completo. ¿A qué me refiero? Le estaba pidiendo que le acerque un menor de edad con fines para poder abusar sexualmente de Ahora, él. para En entender ese ya contexto, la situación ¿entiendan ustedes? y el Sí. contexto, vos hablabas de chicos, de menores con situaciones de vulnerabilidad. Entendemos que a esa vulnerabilidad se hace referencia cuando pensamos en que no hay ninguna familia, ningún adulto, nadie que reclame porque
bien precisa Gustavo, son menores, pueden no tener la capacidad de comprender en qué tipo de delito estaban inmiscuidos para de qué se denunciar. encarga Pero la no había un causa padre, Débora una de madre, un explicar? tío, un primo, nadie. Perdón, ¿ese quién es? ¿Ese señor que baja ahí? Ese es... Ese es Andrés Charpenet. Él es el del que estoy hablando, que hace muy poquito, reitero la fecha, 19 de enero de 2023, tiene un diálogo con Angelotti, que es el líder de esta organización, en el cual le dice, lo quiero todo completo. Ese es un textual, ¿saben a qué se refiere? A, quiero un nene, un menor de edad, para obviamente fines de abuso sexual, Luis. No lo puedo explicar de otra manera para no ser tan grotesco. Pero para que ustedes entiendan la mecánica de cómo se extendió en el tiempo. Una pregunta que es obvia. ¿Se descuenta que sabían que estaban intimando con menores, no? Sí, sí, totalmente. Sí, y también lo sabe, es más, si es que se confirma, lo de Corazza. A ver, ¿de qué lo acusan a Corazza? Hay un señor que es el jefe de la asociación ilícita que se llama Francisco Notarbartolo, Angelotti Notarbartolo, misionero, que Exacto. según la declaración de la víctima número 1, que tenía 11 años en el momento del hecho, hablamos de 2001, lo lleva hasta la Plaza Miserere a este chico. Y después de ahí se van a la costanera. Pero la gran pregunta es, que tanto lo estamos nombrando, sobre todo para la gente, para los más chicos que quizá no vivieron ese momento, y para muchos que se olvidaron. ¿Quién es Marcelo Corazza, Marina Calabró? Exactamente, Luis, vamos a hacer un repaso por algunos datos clave en la vida de este hombre. El primero es que fue el ganador de la primera edición argentina de Gran Hermano en el año 2001, aquella que condujo Soledad Silveira, ¿se acuerdan? Sí, Adelante mis valientes. Sí. Exactamente, de esa edición. Y bueno, él no ingresó desde el inicio en ese reality, sino que entró como suplente, más o menos promediado el ciclo, a sus 29 años. En ese momento, al momento del ingreso, era profesor de rugby en un club en Tigre, y de hecho la novedad de última hora es que el club lo ha suspendido también preventivamente, al igual que lo hizo Telefe, porque él estaba prestando servicios allí, así que tiene esta doble suspensión en sus lugares de trabajo. Seguimos el repaso. Bueno, después de haber egresado del reality, de haberse consagrado ganador por el voto del público en esa final que le gana a Tamara Paganini, a la India, condujo un programa infantil llamado Megatrix, un programa que duró muy poco, con una actriz que se llama Sabrina Carballo, y también un programa solidario que se llamó Dar es Dar. Después se dio cuenta de que estar delante de cámara quizá no era lo suyo, y lo que hace es ingresar a la planta permanente de Telefe como productor. Justamente se suma al staff de Telefe como productor y bueno, participa del armado y de la gestión en el día a día de varios ciclos. Seguimos repasando. Actualmente trabaja en el departamento de locación de Telefe y coordina los debates. ¿Qué es el departamento de locación, perdón? Bueno, esto tiene que ver con el armado de planta, básicamente. Armado de planta, y bueno, en el caso de Telefe cumple múltiples funciones en Gran Hermano. Por un lado, es quien organiza la tribuna. Viste que van los familiares, amigos de los participantes o el público que decide ir, buscar su entrada, hacer la fila y participar de lo que es la gala en vivo. Él organiza esa tribuna, hace un poco el agite, ordena cuando la cosa se desmadra un poco o se empiezan a pelear entre las distintas facciones. Viste que ahí se mueve mucha emocionalidad, el que está a favor de uno, el que está a favor del otro, y lo que hacía era justamente esto, coordinar el piso. Después también articulaba la visita de los familiares de los participantes. Por ejemplo, en la última edición, el hermano de Marco, si no me equivoco, que vino de Estados Unidos, él lo que hacía era, bueno, hacer el seguimiento de este familiar, ingresarlo al Zoom de Gran Hermano para el encuentro con el participante, y también coordinaba la salida de los participantes. Cuando uno se iba de la casa, bueno, era un poco la contención. De hecho, lo estuvo haciendo hasta el domingo pasado con Romina Urich, la ex diputada de Frente de Todos, que fue la última en salir antes de que quedaran los 3 finalistas. Bueno, este es un poco el cuadro de situación. Además, participaba en los debates de viernes con Robertito Funes Ugarte, los debates de ex... Claro, debates de ex hermanitos. Él estaba allí haciendo coordinación y, bueno, a través de sus redes sociales hacía la cobertura. Y si les parece, vamos también a alguien que quebró una lanza por él, que hizo una suerte de defensa en redes sociales. Es justamente Tamara Paganini, quien compartió final con él en el 2001. Chabón que te pregunta, que cuando te pregunta cómo andás,
te pregunta, ¿cómo estás? ¿Entendés? ¿Cómo estás? De verdad. No hay mucha gente que le importe cómo estés. De verdad. Marcelo es un chabón bueno, amistoso, simpático, tierno. Sí, es medio retrógrado en algunas cosas, qué sé yo. Bueno, quizás desde Gran Hermano 1 a ahora, habrá vivido mucho y habrá crecido mucho y no sé qué, pero ponele, en Gran Hermano 1 Marcelo era ¿cómo te digo? El que se zarpaba de moral, ¿entendés? El que no quería que su hermana se vaya a vivir con el novio porque no estaban casados, ¿entendés? Era un pibe que era así, como muy moralista y era como